Buenos días amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 45 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En esta ocasión vamos a estudiar un componente muy bonito. Se trata del display LED de 7 segmentos y un punto. En realidad es un display de 8 LEDs. El punto, además de indicar la posición, ya que debe de quedar abajo para saber que el módulo está en su posición correcta, también nos sirve para escribir decimales en caso de usar más módulos. Hay quien cataloga este componente de antiguo, y sí, realmente lo es porque lleva con nosotros desde que existe la electrónica. Y hay quien también lo cataloga de algo así como vintage, como que se sigue usando para dar ese aspecto retro a los proyectos en los que lo utilizamos, pero no, desde luego que no. Quien dice eso se equivoca a mi modo de ver total y plenamente, ya que no solo se utiliza en infinidad de electrodomésticos que hoy día podemos seguir adquiriendo, como relojes de mesa digitales, pantallas de electrodomésticos, etcétera, etcétera, sino que podemos verlos en nuestra vida cotidiana en un montón de sitios: numeración de los autobuses, paneles indicativos en metros, estaciones, aeropuertos, marcadores de resultado en canchas deportivas, medidores de temperatura en la calle, de esos aparatos grandes, esos postes que nuestras ciudades en España están llenas de ellos, indicativos del autobús que está por venir y la hora en que va a llegar en las paradas de autobús, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que exista un componente electrónico que supere en uso en nuestras vidas cotidianas al sistema de display por LEDs. Hay componentes como un emisor receptor de infrarrojos de los mandos a distancia que hoy día seguimos utilizando muchísimo, que quizá puedan igualarse en uso en nuestra vida cotidiana, pero superarlos no creo que exista el componente que lo consiga. Amigos, vamos al capítulo de hoy. No os lo perdáis porque va a ser muy interesante. Antes de nada os comento que los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos y el punto que conforman este módulo son ni más ni menos que LEDs, y como tal hemos de tratarlos con su correspondiente resistencia, tal y como hemos estado viendo en muchos capítulos a lo largo del curso, que se trata un LED. Lo primero que debemos hacer cuando tratamos con un componente es descargar su hoja de datos. Para ello hemos de saber exactamente de qué módulo se trata, y en este caso viene aquí serigrafiado 5161AS. Por lo tanto, localizar el datasheet es coser y cantar. No vamos a hacer esto porque ya hemos visto cómo se hace en varios capítulos anteriores en muchos otros componentes. Lo que sí tengo aquí es una pequeña lista de datos muy básicos, pero que en realidad estos datos son los que vamos a utilizar, no necesitamos más. Nos indica que es un display de 7 segmentos y un dígito con punto decimal. Entonces, como dije antes, se trata de un display de 8 LEDs. Tiene cátodo común, esto es importante, tamaño del dígito 0,56 pulgadas, es decir, 14,2 milímetros el dígito, mientras que el módulo en sí tiene un ancho exacto de 12,6 milímetros, un largo de 19 milímetros y un alto, sin contar las patillas, de 8 milímetros. El color del segmento o del LED encendido es rojo, el del LED apagado blanco, y bueno, eso son cosas que tampoco nos hacen falta porque además están a la vista. Aquí tenemos 3 datos importantísimos que son los que nos interesan: la tensión de operación o funcionamiento, VF o voltaje directo, 1,8 voltios. Ese es el voltaje que necesita cada uno de los LEDs para funcionar. Una corriente de funcionamiento o de operación o de trabajo, una intensidad recomendada para cada uno de los LEDs de 12 miliamperios y un máximo soportado por cada segmento de 20 miliamperios. Si le entra más de 20 miliamperios nos cargaríamos el LED, pero claro, el componente ya quedaría totalmente afectado porque estos componentes se usan para expresar letras o números. Si nos falta un segmento nos queda totalmente inutilizado. Y por último vamos al tercer dato importante de este módulo, y es que tiene un cátodo común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los 8 LEDs que lo componen, cada uno de ellos tiene su ánodo, su polo positivo, pero comparten cátodo, polo negativo. Es decir, el polo negativo es común a todos. El ánodo, polo positivo, cada uno tiene el suyo. También los hay de ánodo común, es decir, comparten el mismo polo positivo y cada uno de ellos tiene su individual y correspondiente polo negativo.
En esta ocasión vamos a ver los de cátodo común, como es el caso del módulo que tenemos entre manos. Os he hecho unos esquemas para que lo veáis claramente. En el componente tenemos 8 LEDs, 7 alargados y un punto. Cada uno de ellos tiene su ánodo, su polo positivo, en el punto que se indica en el gráfico. Mirad, he numerado las patillas y he puesto el número que corresponde a cada LED. De manera que colocando el polo positivo de la alimentación al terminal 1 se encendería este LED, el que tiene el número 1. Si alimentamos el polo positivo 6, se iluminaría el LED numerado con 6, este segmento. ¿Y dónde iría el polo negativo? Pues en todos los casos iría al terminal 8 o 3. En realidad los terminales 8 y 3 son el mismo, porque internamente van unidos. Vamos a ver esto más claramente en un circuito con su pila y su correspondiente resistencia. Aquí conectamos el positivo de la pila en el terminal 1 y el negativo en el terminal 3 y vemos que se ilumina el segmento 1. Aquí hacemos lo mismo con el terminal 2 y se ilumina el segmento numerado con 2. Aquí vemos el 4, el 5, que es el punto, y continuamos con el 6, 7, 9 y 10. Y fijaos que para todos ellos, insisto, el polo negativo lo hemos conectado al terminal 3. Con esto queda demostrado que el terminal 3 o el 8, que es el mismo, ahora lo veremos, es el cátodo o polo negativo común a todos. De hecho, el usar uno u otro es cuestión de comodidad. Para los terminales correspondientes a la fila inferior se suele usar el 3 y para los de la fila superior se suele usar el 8. Son el mismo. A continuación vamos a ver un esquema del interior del módulo en el que podremos comprobar que el 3 y 8 están unidos. Aquí lo tenemos, aquí podemos ver el interior de un módulo display de 7 segmentos. Cada uno de los LEDs está representado con su símbolo en electrónica, el del diodo, con la salvedad de que le faltan las flechitas que indican que emana luz de ellos, que es el verdadero símbolo del LED. En el esquema hemos usado el símbolo genérico del diodo para no sobrecargar el gráfico. Como veis, el propio símbolo nos indica la dirección en que circula la corriente. Fijaos, si introducimos corriente por el terminal 1, avanza atravesando el LED y continúa buscando el polo negativo, que es la dirección natural, vamos a llamarle así, entre comillas, de la corriente, de polo positivo a polo negativo. Los diferentes caminos que puede tomar, como veis en el esquema, son el 2, el 3 o el 8, que es el mismo, el 4 y el 5. Cuando la corriente intenta entrar por el 2, se topa con un LED posicionado de tal forma que no le deja entrar, así que se va hacia atrás, toma el camino del terminal 3 y aquí es donde está el polo negativo, con lo cual se cierra el circuito y se enciende el LED correspondiente al segmento 1. Si la corriente hubiese ido por el terminal 4 o 5, se hubiese encontrado con el mismo problema que en el terminal 2, no puede continuar, con lo cual el único camino es el terminal 3, que es el cátodo o polo negativo. Si ahora pasamos al terminal 2, vemos que ocurre exactamente igual. No puede ir ni por el 1, ni por el 4, ni por el 5. Solo se puede ir hacia el 3, hacia tierra, polo negativo o cátodo. Cierra el circuito y se enciende el segmento correspondiente. Y lo mismo pasa con el 4 y el 5. Por cierto, por arriba la corriente tampoco podría tomar el camino del 10 o del 6, porque ambos también están cortados. Si pasamos ahora a la fila de arriba, tenemos que si metemos tensión por el 6, si se va hacia abajo encontraría obstáculos en todos excepto en el 3, el negativo, con lo cual volvemos al punto deseable, el que siempre buscamos, cerrar el circuito para que se ilumine el segmento en cuestión, en este caso el 6. Por arriba, el otro camino que podría tomar aparte de tierra es el 10, que también está bloqueado. El 7 se topa con el 9, con el 6, con el 10 y con todos los de abajo. Tiene que ir por el 8. En fin, así ocurre con todos. Fijaos de qué forma tan sencilla funciona este apasionante componente que tan complejo parece, pero que tan sencillo resulta. Facilísimo, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver ahora algo importantísimo. ¿Cómo podemos saber si un display de 7 segmentos más punto decimal es de ánodo común o de cátodo común? En este caso lo tenemos muy fácil porque es un componente nuevo, sin estrenar, viene serigrafiado,
Pero ¿qué pasa si el componente lo hemos sacado de un aparato que teníamos por ahí y hemos desarmado, o lo teníamos por ahí en algún cajón de nuestro taller? No vienen con ninguna marca, ninguna serigrafía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos aconsejan algunos profesionales hacer la prueba a lo bestia. Es decir, metemos corriente por un pin cualquiera, polo positivo por uno de los pines elegidos al azar, y el que suele ser el común, el 3 o el 8, ya sea ánodo o cátodo, lo conectamos a masa, a polo negativo. Si se enciende, estamos ante un componente de cátodo común. ¿Por qué? Porque hemos conectado el positivo a cualquiera de los segmentos o al punto, y el negativo al común. Como se ha encendido, estamos ante un componente de cátodo, de polo negativo común. Si no se enciende, ¿qué hemos de hacer? Darle la vuelta y ponemos el que estaba en el positivo, lo colocamos en el negativo, y el que estaba en el 3 u 8 lo colocamos en el positivo. Y ahí entonces sí tendría que encenderse y estaríamos ante un componente de ánodo común, polo positivo común. ¿Os dais cuenta? Es una prueba muy sencilla. Pero este sistema tiene un inconveniente, y es que un LED que le introducimos corriente de manera inversa, nos lo podemos cargar, lo podemos fundir. Un LED pues no importa, se tira y pasamos al siguiente, ¿no? Pero un display parece que fastidia más, a pesar de que sigue siendo un componente muy barato, pero parece que fastidia más. Entonces, el voltaje inverso, ¿qué es eso? El voltaje que le metemos al revés, el voltaje inverso máximo que soporta es 5 voltios. Pero aún así hay que tener cuidado, porque a veces al meterle voltaje, al meterle tensión al revés, sí que podemos estropear un diodo. Porque un diodo permite que la corriente circule en una única dirección. Yo con este sistema no me arriesgaría a probar si estoy ante un componente de ánodo o de cátodo común. Yo prefiero hacerlo con un polímetro. ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a verlo, porque es muy interesante. Bien amigos, pues vamos a usar esta característica que traen todos los polímetros, o la mayoría de ellos. Se trata de la opción de medir continuidad. Es esta de aquí, y no sé si se aprecia que tiene dos símbolos. Uno es el símbolo acústico que nos indica que produce un sonido, y el otro es el símbolo del diodo. Vamos a seleccionar la opción, y para comprobar que funciona la medición de continuidad podemos usar un trozo cualquiera de material conductor. ¿Veis? Hay continuidad entre los dos extremos que estoy tocando. Es decir, tocando estos dos puntos estoy creando un circuito cerrado. Uno de los usos de esta característica es saber si un cable está dañado, está cortado por dentro. De manera que usando un cable cualquiera puedo saberlo conectando los terminales del polímetro en cada uno de los extremos. ¿Veis? El polímetro pita y de esta forma nos indica que el cable está perfecto. Obviamente para esta operación no necesitamos mantener una polaridad, es decir, lo pongamos como lo pongamos, si el circuito se cierra es porque hay continuidad. Vamos ahora a la opción de comprobar LEDs. Esta opción es menos conocida y hay mucha gente que la ignora, incluso siendo usuarios de polímetros y aficionados a la electrónica. Consiste en algo tan sencillo como conectar los terminales del polímetro al LED para saber si funciona, y se hace estando en la misma opción de continuidad. Para la continuidad no importa la polaridad, pero para comprobar LEDs sí. Tenemos que colocar el extremo rojo en el polo positivo del LED y el negro en el polo negativo. De esta forma tan sencilla sabremos si el LED es operativo o no, si funciona o no. En este caso, este LED azul, como veis, funciona correctamente. Ahora bien, ¿qué pasa si no sabemos cuál es el ánodo y el cátodo? Pues muy sencillo, probando, dando la vuelta a los conectores. Si el LED está bien, en una de las posiciones ha de encenderse, y si no, pues claramente está fundido. En este caso, como veis, no funciona porque lo estamos conectando al revés. Vamos a comprobar el display. Lo primero será comprobar que los terminales 3 y 8, sean ánodo común o cátodo común, son el mismo terminal, están unidos, y esto lo haremos comprobando si hay continuidad entre ellos. Bien, pues como veis, los terminales 3 y 8 están unidos, por lo tanto, sea un display de ánodo o cátodo común, ese ánodo o cátodo son los terminales 3 y 8. Así lo tendríamos en la posición correcta, por lo tanto, este sería el terminal 3 y este sería el 8. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento de los LEDs. Vamos a suponer que el módulo es de cátodo común, que es lo más habitual. Así que conectamos el polo negativo del polímetro en el terminal 3 del módulo display y el positivo del polímetro en el 1. Y voilà, el segmento 1 se ha encendido.
Vamos ahora a comprobar aquí arriba y vemos que se enciende el segmento del medio, el 10. Voy a alimentar al mismo tiempo los terminales 9 y 10 y como veis ambos se iluminan. No se aprecia bien en la cámara la iluminación del módulo, pero cuando lo hagáis con vuestros kits de Arduino vais a ver que es una preciosidad. Bien, pues creo que con esta prueba ha quedado de manifiesto que ahora tenemos la seguridad de que estamos manejando un display de cátodo o polo negativo común. Vamos ahora a hacerlo al revés, a conectar el positivo del tester en el terminal común del display y el negativo en cualquier otro terminal. Como veis, no se ilumina, con lo cual más claro agua, cátodo común. Volvemos a darle la vuelta y colocarlo correctamente y ahí vemos el segmento 1 iluminándose. Si pongo el polo negativo del tester en el terminal 8 del módulo, el efecto es exactamente el mismo que poniéndolo en el 3. Ya os dije que el usar el 3 o el 8 es simple y llanamente cuestión de comodidad, del que tengamos más a mano. Aquí podéis ver los terminales 6 y 7 iluminados al mismo tiempo y aquí abajo el 4 y el 5, el segmento de la derecha y el punto. El 4 sería este y el 5 sería este. Bien, pues para terminar este capítulo vamos a ver cómo funciona un display en Tinkercad, conectándolo directamente a un controlador Arduino, pero sin programación. ¿Por qué entonces, si no usamos programación, no usamos una simple pila con su resistencia? Bueno, pues porque quiero que usemos Arduino para que veamos cómo se conecta, porque en el siguiente capítulo vamos a hacer algunos ejercicios con este display. Para este ejemplo tan básico ni siquiera vamos a utilizar los pines de Arduino Uno, sino la salida de 5 voltios para alimentar el display. Y aunque parezca que no, vamos a ver algo muy importante que es el cálculo de la resistencia que necesitaremos. Y esto puede ser útil para cualquier LED, sea del tipo que sea, al que tengamos que calcular la resistencia que le debemos de poner. Como ya sabemos, la función de la resistencia es retener la tensión que excede de la alimentación suministrada y dejar exactamente la tensión, diferencia de potencial, voltaje, como queramos llamarle, recomendada por el fabricante y que, como hemos visto antes, y os vuelvo a poner la pantalla, en este display es de 1,8 voltios en tensión y 12 miliamperios en intensidad. Dicho de otra manera, nosotros vamos a suministrar 5 voltios usando la placa Arduino Uno, pero necesitamos que al display solo lleguen 1,8 voltios, que es su tensión de funcionamiento, y también necesitamos que la intensidad sea de 12 miliamperios. Por lo tanto, vamos a necesitar una resistencia o resistor que retenga los 3,2 voltios que estamos suministrando de más y que no permita que la intensidad supere los 12 miliamperios. Así que, una vez más, echamos mano de la ley de Ohm y tenemos que resistencia es igual a voltaje o tensión partido por intensidad. Pero hemos de adaptar la fórmula porque aquí estamos manejando dos tensiones, la que suministramos, 5 voltios, y la que necesita el display, 1,8 voltios. Así pues, hemos de retener la tensión excedente, que es 3,2 voltios. Por lo tanto, la fórmula sería resistencia es igual a 5 voltios suministrados menos 1,8 voltios, que son los que necesitamos, partido por 12 miliamperios, que es la intensidad de la cual no debemos pasar. Así pues, resistencia es igual a 3,2 voltios partido por 12 miliamperios, que son 0,012 amperios. Y esto nos da un resultado de 267 ohmios. En Tinkercad podemos usar la resistencia exacta, porque podemos escribir aquí 267. Pero en la vida real deberemos usar el resistor o resistencia comercial más próxima a este valor por encima, ya que es conveniente que protejamos con algunos ohmios de más a que nos quedemos cortos. En este caso lo vamos a tener muy fácil, ya que el valor real y el comercial son prácticamente iguales. Tenemos una resistencia comercial de 270 ohmios. Esa sería la que usaríamos en la vida real, en la protoboard. Aquí lo vamos a dejar así, 267. Bien, pues vamos a colocar los componentes, que ya los tengo aquí fuera. Vamos a poner el display, por ejemplo, en la casilla 30 hasta la 34, y vamos a poner la resistencia aquí en el 3, en el común, y conectada a la fila de negativo. La fila de negativo la vamos a conectar a GND. Perfecto. Vamos a pintar el cable de negro
y en el terminal 1, aquí nos lo indica con letras, es que los terminales a veces se asocian a letras. Yo os lo he intentado explicar de la manera más sencilla posible, asignar a cada uno de los terminales el número que corresponde al segmento que encienden. Yo creo que es más fácil así. Bueno, pues vamos a sacar 5 voltios de aquí, de esta forma, vais a ver, así, por aquí, para que se vea bien claro. Vamos a conectarlo aquí, por ejemplo, de momento. Y esta línea la vamos a pintar de rojo, porque es el positivo. Bien, pues como digo, código no vamos a usar. En primer lugar, vamos a conectar el cable al 1, aquí, corresponde a este de aquí. Le damos a iniciar simulación y ahí lo tenemos. Bien, detenemos simulación y ahora vamos a poner el 2. Iniciar simulación y el de abajo. Detenemos simulación y nos vamos al 4. Aquí lo tenemos. Detenemos simulación, nos vamos al punto, iniciamos simulación y en fin, así sería todo. Incluidos lo de arriba y bueno, todo conforme lo hemos estado viendo en los gráficos que os he estado presentando. Bueno, pues esta es la manera de utilizar un display con una protoboard y con un microcontrolador, en este caso el 1R3. La resistencia importantísima y con el valor calculado perfectamente. Y en el próximo capítulo vamos a ver ya ejercicios bastante más interesantes con este módulo. Solo por curiosidad y para terminar, vamos a ver qué pasaría si no pongo resistencia. Vamos a quitarla y el negativo lo conecto directamente con el 3, con el común. Iniciamos simulación y mirad lo que pasa. Explota. Bueno, esto no es así. En realidad solo se funde el LED que esté comprometido, en este caso el punto decimal. Esto es por lo que os comentaba de que si nos cargamos un segmento, por ejemplo este, el del medio, el 10, si queremos representar un 8, nos aparecería un 0 porque no se vería este. Si queremos un 3, sería una C puesta al revés. En fin, quedaría inutilizable. Aún si se funde el punto, bueno, lo podríamos seguir usando, pero tened cuidado en la vida real sobre la protoboard, no olvidéis siempre poner la resistencia. Vamos a dejarlo como estaba. Os voy a dejar este sencillo ejercicio en la descripción del vídeo. Amigos, amigas, espero que os haya gustado. Si es así, haced like, suscribíos al canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo y como siempre os mando a todos, a todas un fortísimo abrazo desde España. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!